estaba yo sentada al borde de una ventana, en el marco de una ventana, y abrazaba yo a un ser gris, que tenía la piel gris, que me recordaba a la piel de los delfines. Tenía los ojos redondos y así, sí tenía pupila, pero eran muy negros y muy profundos los ojos, y era gris, y estaba abrazando sus propias rodillas, y estaba sentado sobre mi regazo, donde venían 3 seres vestidos de blanco, me entregaban como un libro que cuando yo lo abría estaba completamente en blanco, pero al levantar la vista estaban todos estos símbolos del lenguaje de luz flotando a mi alrededor. Hay personas que tienen la capacidad de canalizar a guías espirituales y seres extraterrestres, lo que significa que actúan como intermediarios para recibir y transmitir mensajes de estas entidades. Los guías espirituales son vistos como seres que ofrecen orientación y apoyo en el camino espiritual, mientras que los extraterrestres se consideran seres de otros planetas que aportan conocimientos avanzados. En el programa de hoy viajaremos hasta Viena para hablar con Alexa Esteban. Ella es canalizadora y nos hablará de sus experiencias con estas entidades y de su relación con los dioses egipcios. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. ¿Desde cuándo empezaste esta experiencia con estas realidades, con estos seres? ¿Empezaste de pequeña? Háblanos, acláranos eso, y una vez que tengamos esa introducción ya iremos tratando, iremos viendo por qué temas vamos discurriendo. Ok, claro, con mucho gusto. Pues es una muy buena pregunta. ¿Desde cuándo empezó? He estado reflexionando al respecto. Y yo siempre he tenido contacto con seres. Yo les llamo mis guías espirituales. No siempre son seres que se materializan en físico. Sí, comencé desde pequeña, desde muy pequeña tenía yo sueños y veía yo un ojo abajo de la puerta de mi casa, era un ojo azul brillante, y yo pensaba que era real, y yo tenía como 4 o 5 años de edad y me la pasaba viendo ahí abajo de la puerta porque me decía cosas, era como que era una sensación de paz, de amor, ¿sabes? También esto me llama la atención, que todos estos encuentros, no sé si, bueno, supongo que a tu audiencia le gusta este tema del contacto extraterrestre, y saben de los primeros contactados de la vieja escuela, ¿no? Todos estos de los primeros que empezaron con estos contactos, todos, si te fijas, todos llevan siempre un mensaje espiritual, siempre llevan un mensaje de detengan las guerras, la humanidad necesita recapitular, necesita regresar a ese origen divino. O sea, siempre ha llevado como la canalización, el contacto físico o energético, o incluso el contacto astral, siempre te llevan a este mensaje, ¿no? Y siempre empujan a quienes estamos en esto a ese mensaje. Por eso es bien especial que desde niña yo sentía ya como esta armonía, esta conexión con este ojo. Yo lo único que quería era estar viendo bajo la puerta de la casa este ojo, no quería otra cosa, porque era como una entrada a otra realidad. Para mí era importante, o sea, me hacía sentir diferente a como yo sentía en esta realidad, porque obviamente a los 4 años uno no tiene este discernimiento, no tiene uno esa capacidad intelectual de decidir o de discernir dónde te sientes mejor, todas estas cosas que vas obteniendo al crecer, ¿no? Con la educación y crecer tu intelecto. Pero sí que ahora que lo veo a perspectiva y a distancia, me doy cuenta que era una
sensación, pues que me causaba mucha paz y que era muy diferente a la realidad en la que yo vivía, ¿no? En la realidad en la que estaba. Entonces yo quería llevarme ahí a todo el mundo y le decía yo a mis tíos, a mi mamá, a todos, vengan a ver esto, vengan a verlo. Pero todos yo creo que me seguían el juego, ¿verdad? Y se asomaban y, ay, sí, jajaja. Ja, ja. Pero mi madre fue la que me dijo, no hay nada, yo no veo nada, probablemente sea el reflejo de tu propio ojo. Y entonces en ese momento yo dije, ¿cómo no puede ser mi propio ojo? Porque yo estaba así y lo veía horizontalmente, ¿no? Yo lo veía completamente ocupando todo el espacio, o sea, no había donde pudiera ver un reflejo, pero curiosamente en el momento en el que lo dijo, o momentos después, dejé de verlo. Entonces fue extraño porque justo cuando entra este juicio, fue cuando, ¡pum!, se corta esa conexión. Sin embargo, la conexión siguió en otros momentos, ¿no? Durante momentos importantes en mi vida, de pronto aparecían estos sueños que para mí eran muy significativos, ¿no? De pronto, ¿cuál otro fue el siguiente muy significativo? Claro, cuando se anuncia lo de las Pléyades, y esto fue rarísimo también. Yo tenía yo supongo como unos 11 años, 12 años, y se me metió en la cabeza que yo quería trabajar con los delfines. Entonces era algo así como, yo tengo que ir y vivir en Cancún, en México, y trabajar con los delfines. Entonces les escribí cartas a todos los parques y obviamente me contestaban, bueno, tienes 11 años, 12 años, no puedes trabajar aquí, ¿no? O sea, ¿qué estás diciendo? Eso es imposible, ¿no? No podemos cuidar de ti, además de todo, ¿no? O sea, era como, no, imposible. Pero yo tuve un sueño muy revelador en ese momento, en donde estaba yo sentada al borde de una ventana, en el marco de una ventana, y abrazaba yo a un ser gris, que tenía la piel gris, que me recordaba a la piel de los delfines. Tenía los ojos redondos y así, sí tenía pupila, pero eran muy negros y muy profundos los ojos, y era gris, y estaba abrazando sus propias rodillas, y estaba sentado sobre mi regazo, y al mismo tiempo yo lo abrazaba a él, y yo sentía un gran amor, pero era un amor tal, un amor impresionante. Yo decía, es que, lo amo, ni lo conozco, ¿no? Pero yo lo amaba muchísimo. Y entonces este ser me señala por arriba, que vea yo hacia arriba, fuera de la ventana, pero que vea el cielo. Y cuando yo volteo al cielo, como si estuviéramos jugando a unir estrellas, veo todas estas estrellas, y estas estrellas unen la forma de la cabeza de un león con alas de halcón. Y entonces en ese momento me dice Pléyades, Pléyades. O sea, fue telepático. Y yo me despierto pensando, Pléyades, Pléyades. Cabe mencionar que en esa época no había internet. Y yo empecé a entrar en el internet ya más grande, ¿no? O sea, unos años después. Pero realmente en ese momento no teníamos internet en casa con esta facilidad de ahora que podemos entrar a toda la información fácilmente. Entonces, en ese entonces voy corriendo a la cocina, veo a mi madre y le digo, oye, ¿qué es esto de las Pléyades? ¿Qué es? ¿Qué es Pléyades? Porque lo tenía yo tan, ¿sabes? Desperté y seguía resonando en mi mente esta palabra. Y ella me dijo, bueno, pues precisamente ha de ser un grupo de estrellas, me parece, ¿no? No estoy segura, pero me parece. Y entonces, pues poco a poco quedó grabado en mi memoria y esto lo fui preguntando y claro está, ¿no? Que eran estas estrellas. Y por eso mi símbolo, cuando hago mi página de web y todo, es una cabeza de un león con alas de halcón, porque mi investigación con ellos y preguntándole a mis guías, que toda esta conexión se dio abiertamente después, ¿no? A partir del 2012, me parece, 2013, se da una conexión mucho más abierta con ellos de diálogo telepático.
Y cuando se presentan ellos más, digamos, en etéreo, pero yo despierta ya consciente, es en más o menos alrededor de la pandemia, ¿no? Del 2020, porque además yo estaba en Italia y ahí me tocó. Una cosa, perdona que te interrumpa, no quiero interrumpirte, pero creo que es importante una cosa. Cuando tu madre dijo lo de las Pléyades, ¿qué emoción sentiste? Porque es algo que tú desconocías totalmente, no sabías ni lo que era, y cuando te dijo eso, lo de las estrellas, que sí que era lo que tú estabas viendo, ¿qué emoción sentiste en ese momento? Pues lo que sentí fue una conexión. Primero, no sabía, no entendía por qué me habrían dicho un grupo de estrellas. Entonces, lo que me imaginé es que este ser vendría de allí. Yo dije, pues seguramente este ser que yo estaba abrazando es un extraterrestre con el que tengo contacto y seguramente él viene de allí. Pero pues no se sabía nada en ese entonces, ¿no? De cómo se veían los seres de Pléyades ni nada. Entonces no sabía yo, ¿no? Entonces fue como, se quedó, la emoción fue de alegría, de curiosidad, de mucho, o sea, yo sentía una conexión con este ser y fue como de nunca olvidar ese sueño porque algo me dijeron en ese sueño. O sea, mi sensación era casi como una certeza de que hubo un contacto. O sea, porque siempre en mi casa tuvimos tradición de platicamos los sueños, ¿no? Y de interpretar los sueños también. O sea, siempre he interpretado mis sueños y siempre hablo de esto y cómo que soñaste, esto significa tal y tal. No importa, el punto es que yo sí tengo una sensación muy especial para distinguir entre los que son sueños y los que son como contacto o como visiones, y hay otros que son más premonitorios y la sensación es diferente en todos estos sueños. Y siempre cuando ha habido contacto me quedo con esta sensación de algo pasó que es importante, ¿no? O sea, es algo como que me deja una impronta de tengo que investigar más con respecto a este sueño. Y entonces, pues, lo que sucede después, cuando ya estoy, pues, no, después viene el internet, después viene como ya toda la apertura de este material, empiezo a tener más sueños un poco más directos, donde venían 3 seres vestidos de blanco, me entregaban como un libro que cuando yo lo abría estaba completamente en blanco, pero al levantar la vista estaban todos estos símbolos del lenguaje de luz flotando a mi alrededor y no sé, siempre también hubo como una conexión muy profunda con Egipto. Desde pequeña yo decía, es que el día que vaya a Egipto va a ser importantísimo, ¿no? Era como, no sé por qué yo tenía como esta sensación de, claro, el día que logre ir a Egipto, y no sé, son como marcadores en la vida de uno, pero es que no quiero sonar demasiado emocional. Yo quisiera entregar como evidencias físicas. Sin embargo, es imposible porque casi todo el contacto que se está dando ahorita es a nivel astral porque es demasiado denso el planeta Tierra todavía, ¿no? Para estos seres que no quieren o que no pueden bajar o degradar su frecuencia para poder estar a un nivel físico. Por eso ahora ya entendemos que hay muchas razas y que hay de distintos tipos de pues origen estelar y que hay unos que tienen más densidad, que están como en unas frecuencias que sí proyectan un cuerpo físico, que sí pueden bajar aquí, y hay otros que no, que se abstienen de eso y que prefieren establecer la comunicación a través de los canales que siempre lo han hecho. Para mí los sueños fue un muy buen lugar de comunicación,
porque cuando la mente está dormida no tienes ninguna resistencia, digamos, no tienes como la entrada del cerebro humano que te está diciendo, eso no es posible, eso no, eso seguramente es el reflejo de tu ojo, ¿no? Ahí viene como, ¿por qué? Uno empieza como, tienes estas otras ideas y entonces entran resistencias. Y por eso en el sueño era un excelente lugar para contactarme y para darme como estos previos mensajes en donde se me anunció, no me acuerdo exactamente cuándo, pero se me anunció que yo era de las Pléyades. Entonces, cuando a mí me dicen eso, entonces tiene total sentido ese otro sueño de Pléyades. Porque entonces digo, claro, pero ¿por qué entonces la cabeza de león y por qué las alas? Y entonces ahí viene toda la investigación que hice directamente preguntándole a mis guías por qué esos símbolos. Y realmente lo que yo entiendo con otras visualizaciones y con otras regresiones que yo hago, que me hago a mí misma, entonces me doy cuenta que, ok, porque soy de una división, de un grupo de pleiadianos que somos leones, que somos los hijos de los leones, los hijos de Sekhmet, la diosa leona del Antiguo Egipto, o estos seres leónidos que nos dan esta parte como más potente, ¿no? De fuego, que el alma de ellos se origina en Lira. Y entonces ahí me doy cuenta que tenemos también estas raíces liranas. Cuando se ha hablado mucho en el mundo espiritual, en los grupos espirituales, se habla de las guerras de Lira y las guerras de seres oscuros, reptilianos, contra los liranos, que había varias razas liranas y varias razas de luz, de hecho. Muchas razas de luz han tenido estas luchas contra este tipo de conciencia desde hace muchos millones de años en distintos sistemas estelares. Los liranos no fueron los únicos perseguidos por los reptilianos. Hay de hecho, aquí en la Tierra seguimos siendo perseguidos por ellos. Entonces no hay como que se haya cortado mucho este encuentro, ¿no? O esta relación con ellos. Y entonces, pues aquí en la Tierra venimos a trabajar estas cosas y algunos de nosotros decidimos conservar esa relación con estos sistemas estelares de donde venimos, o sea, del origen. Entonces ellos prácticamente se vuelven como, o son parte de tu familia cósmica, entregan cierto conocimiento y entonces puede uno difundir esta información. Es así como se da, ¿no? Como el proceso. Digo, es complejo porque siempre va acompañado de lo que la persona o el canal está viviendo en su vida día a día. No puede ir separado. Digamos que mis vivencias emocionales y de crecimiento, de conciencia, siempre están relacionados con estos encuentros o con mensajes, con señales de hacia dónde tengo que ir. Entonces, para mí ha sido imposible separar, por ejemplo, ¿no? Pasar yo por una relación amorosa dolorosa, en un corte de relación, y yo dije, no, ya aquí muero, ya no, nada más en la vida me hace sentido, porque para mí el amor era algo muy importante. Bueno, sigue siendo, pero en ese momento era la única prioridad que yo sostenía. Y después vienen estos guías, ¿no? Y me dicen, bueno, mira, esta Alesa tiene que morir para que entonces pueda renacer la que sigue. Claro, me lo dicen todo en imágenes, ¿no? Y algunas cosas en telepatía, pero sí que lo que dijeron en ese momento es que la razón es que como soy pleyadiana y en Pléyades el amor incondicional es lo único presente, se vuelve un poco riesgoso este planeta aquí en la Tierra porque hay obviamente muchas otras intervenciones de otros seres cuyo principio no es el amor incondicional como base. Entonces viene ahí todo un aprendizaje de cómo
va uno dividiendo o separando estas, no sé, estas razones, ¿no? Que tenemos aquí, estos intereses, estas prioridades. Entonces también es todo un aprendizaje para las almas que venimos de otros sistemas estelares, ¿no? Ahorita se habla mucho de semillas estelares, que son estas almas que vivieron en cualquiera de estos otros sistemas estelares y vienen aquí al planeta Tierra con distintos propósitos. Y me parece que mi propósito era ¿no? De difundir el amor incondicional, el de realmente conectar desde la base de amor hacia las demás personas y poder ayudar, ¿no? Y sanar muchas cosas y solucionar problemas. Entonces esto era como parte de un estilo de vida, porque al final se vuelve un estilo de vida. Y claro está que aquí hay muchos riesgos, ¿no? Hay quienes se aprovechan de esa parte. Pues sí, suele pasar que algunas veces en todos estos temas, igual que en todos los ámbitos de la vida, hay luz y oscuridad, aunque no lo sepamos apreciar algunas veces. Es interesante lo que has dicho, lo de las emociones. Como lo que has dicho es, a ver, tú has dicho tiene origen pleyadiano, pero estás diciendo cómo vivir las emociones, pero aquí, en el 3D. Uh-huh. O sea, Claro. parece que es muy fuerte para vivir esas emociones aquí en las 3D. Pero fuera de la 3D, ¿cómo viven esas emociones ellos? O no tienen, o no tienen emociones. Tendrán emociones, pero me imagino que las vivirán de otra manera. Explícanos cómo es eso. Sí, en algunos, no en todos, pero en algunos planetas de Pléyades, la frecuencia es tan elevada que no cabe, no existe el contraste. Entonces no hay emociones contrastantes porque están en un colectivo de conciencia que lo que van a crear es todo lo que deseamos nosotros crear aquí. Pero aquí nos encontramos con este bloque de, bueno, aquí hay resistencia, ¿no? Aquí hay, no sé, linaje familiar, traumas, malos sentimientos, aquí hay contraste, aquí hay todo lo que allí no hay. ¿Por qué? Porque esto sí cabe en una 3D, en una 4D e incluso en una 5D. En una quinta dimensión sí cabe el contraste, ¿no? La diferencia es que en la quinta dimensión las cosas suceden muy rápido y hay mucha gente que ya está ahorita vibrando en una quinta dimensión. Pero claro está, ¿no? O sea, son estas personas que ya no se alinean con estas experiencias desagradables de cualquier tipo de contraste, ¿no? O incómodas. Pero sí creo yo que las cosas que quieren manifestar las manifiestan más rápido porque ya el buffer de tiempo que había es que antes en la 3D y en la 4D cuando tú querías manifestar algo, gracias a Dios, gracias al universo, gracias al diseño, había un buffer de tiempo que era como una especie de, ¿sabes?, de colchón, de que si tú pensabas, me quiero morir, no te morías en ese momento, claro está, ¿no? O sea, había un colchón de tiempo que te permitía recapitular, volverte a alinear a tu centro, volver a conectar con tu alma, volver a conectar con los pensamientos agradables y entonces ya, todo estaba bien, ¿no? Entonces es como parte del mecanismo de cómo funcionan las cosas. Ya en una novena dimensión todo esto ya no existe, ¿no? Solamente es una, no sé, si ellos desean pueden proyectar un cuerpo físico, pero no es necesario porque están en un bliss, ¿cómo se dice un bliss? Como en una bendición, como en un lugar donde ni siquiera se puede pensar en una frecuencia baja. Entonces, para ello, comunicarse con nosotros, pues primero nosotros tenemos que estar en un estado alterado de conciencia, en donde estemos en esa compatibilidad para que entonces podamos recibir esas señales. Y por eso la manera en que ellos eligen comunicarse es a través de los
canalizadores a través de nosotros bajan a nuestra conciencia, o sea, yo aumento mi frecuencia, hago una meditación, entran en mi frecuencia, entran y se presentan y luego yo traduzco todo esto. Entonces, la manera en cómo para ellos es posible hacer esto es a través de los canales, pero es algo muy delicado, muy especial, porque obviamente esta información va a pasar a través del ego del canalizador. Claro. Eso quería decirte, ¿cómo separa lo que es tuyo y lo que es de ellos? ¿Eso es base de la práctica o también te han enseñado a ellos cómo discernir esa información? Pues no, es algo que se ha dado natural, que creo que era, o sea, igual me han dicho que es un contrato que tenemos entre almas de yo estar a este servicio y entonces cuando ellos entran mi conciencia se va como a la parte de atrás de mi cabeza, o sea, sigo dentro de mi cuerpo, sigo viendo lo que está pasando, soy la que está accionando y la que está hablando, pero ellos están ocupando mi conciencia y están hablando a través de mí. Entonces, es muy parecido a lo que han hecho otros canalizadores en otras ocasiones. No sé si la gente, si tu audiencia conoce, por ejemplo, a Abraham Hicks. Es una mujer que canaliza a Abraham. Es un colectivo de conciencia que es pleiadiano también y que entonces lo único claro, ella presta su voz, su cuerpo, su conciencia también como un contenedor para que esta información salga. Y siempre es un mensaje súper positivo. Cuando el mensaje no se siente bien, cuando el mensaje no es positivo, cuando hay algo que vibra un poco con el miedo de van a venir, te van a secuestrar o van a haber una catástrofe y vamos a tener que salir de eso, yo dudaría un poco porque esa información a mí no, pero a mucha gente sí le causa nerviosismo y jamás ha sido un verdadero canalizador, jamás te va a decir algo que cause controversia, nerviosismo, incomodidad, miedo, ansiedad a cualquier persona, porque un canalizador siempre puede percibir, no sé hasta qué grado, pero lo que sí es que percibimos la frecuencia de la audiencia. Yo puedo percibir cuando alguien me está diciendo, esto no sé. Entonces ahí percibo en dónde está entrando la frecuencia del público. Entonces muchas veces ahí es cuando el canal no está completamente preparado y luego no está completamente, digamos, neutralizado, porque para que entre esta conciencia, el ego tiene que estar un poco, pues como digo, ¿no? Irse a la parte de atrás de la cabeza, quedarse ahí un poco como observador. Y claro está que para ello necesita uno tener un régimen especial de pensamientos, o de consumo, o sea, no siempre estamos preparados para hacer toda una canalización y pues tengo que prepararme, ¿no? Para esas cosas, pero sí que hay una sensibilidad y hay un desarrollo ya. Entonces ellos me dicen, mira, no pasa nada. Entramos, a veces entran y yo ni cuenta me doy, pero la frecuencia empieza a subir desde el momento en el que empezamos a hablar de estas cosas, por ejemplo. Porque luego conecta uno, como te decía, con esta parte espiritual, con el recordar, con esta sensación que tenemos de recordar quiénes somos verdaderamente. Entonces, eso inmediatamente, de manera que no suba la frecuencia de la audiencia, de ti, de mí, en el momento en el que estamos reconociendo que hay otros seres y que probablemente o que existe esa posibilidad de que nosotros seamos algo más que humanos en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo físico. Entonces, en ese momento, nuestra frecuencia aumenta. Inmediatamente allí conectamos con esa posibilidad y es un recordatorio, es una manera de recordar nuestro propio origen. Entonces, es fantástico, es muy bueno. Ahora, no creo que todos puedan
ser canal y conectar inmediatamente con los guías, pero eventualmente vamos hacia allá. Yo sí creo que eventualmente, en no sé cuánto tiempo se tarde, pero sí creo que todos podemos hasta cierto punto quitar estas creencias limitantes y poder conectar, ¿no? Eso yo pienso sí que vamos hacia ese camino, pero evidentemente cada persona está en un nivel totalmente diferente y Claro. todo llegará en su momento, no sé en qué vida nos llegará, pero sí, estamos en eso. Bueno, Alexa, vamos a hablar de Egipto, que me interesa mucho este tema. A mí también, me encanta este tema. Vale. Antes de, bueno, ya nos explicarás por qué tiene orígenes de allí en Egipto y demás, pero ¿qué hay en Egipto y concretamente en Giza, en las pirámides? ¿Qué informaciones hay allí que son tan importantes? Bueno, es muy profundo, digo, nos tardaríamos, yo creo que cátedras enteras para poder descifrar y poner en la mesa todas las teorías y los estudios, distintos investigadores, arqueólogos, geólogos han hecho en esta zona. Pero claro está que... Perdona, es que no hemos dicho primero que tú también has estudiado egiptología. Ah, sí, eso también. Que es importante también, que tiene información, claro, que es muy importante, tiene una base científica y a la misma vez tiene esa parte de esas informaciones que te llegan a través de estos canales. Sí, continúa, por favor, perdona, pero creo que era importante decirlo. Es muy importante porque toda esta información es académica. O sea, tengo yo, efectivamente, he estudiado egiptología en distintos momentos en la Universidad de Harvard, en un lugar en México de unos precisamente arqueólogos españoles que tienen su sede en México, esta escuela, y ahí aprendí a leer los jeroglíficos, a escribir jeroglíficos, a interpretarlos. Con ellos estuve con este entrenamiento así de escritura. Entonces, esto es muy importante porque toda esta escritura quedó plasmada en las primeras dinastías, en los monumentos de las primeras dinastías. La primera y más antigua escritura egipcia está dentro de la pirámide de Unas, que está en Saqqara, a unos kilómetros de Giza, precisamente, y ahí es donde se mencionan a los primeros dioses y los primeros mecanismos espirituales a los que ellos se atenían, a los que, o sea, mentalmente a lo que ellos creían y hacían y a lo que iban, ¿no? En el más allá, después de la muerte, etcétera. Ellos hablan de que esta vida aquí en la Tierra es algo completamente temporal, o sea, no lo hablan como, bueno, es una experiencia temporal, pero realmente la verdadera vida es cuando uno muere y ese es quien verdaderamente vas a ser en la eternidad. Entonces, esto es muy importante porque todas estas enseñanzas espirituales nos llevan a ese punto, ¿no? Que todos tenemos que entender que aquí es una vida temporal, que es un cuerpo temporal, y que cuando uno muere realmente es cuando el alma realmente vuelve a ese origen y es eterna, ¿no? Es para siempre. Entonces, esa información se tiene que almacenar en algún lado en nosotros y esta información se almacena en el alma y tiene una conexión con el cuerpo muy especial porque a través del ADN se intercambia esta información con la huella álmica. Entonces, esto es muy interesante. Pero bueno, volviendo a lo de Egipto, ¿qué hay en Egipto? Bueno, de verdad es que tendríamos que tener así como toda una cátedra de analizar cada monumento, cada evidencia, pero mi interés personal ha sido siempre encontrar evidencias de ese origen estelar, de nuestro origen estelar, de si los dioses realmente existieron o existen, o si es una presencia verdadera en conexión con otras estrellas, con sistemas estelares específicos, y realmente Giza tiene una conexión muy profunda, por un lado, con Sirio, con el sistema binario de Sirio, y con Orión. Las tres pirámides están
digamos, alineadas con el cinturón de Orión, pero quizás no en la época presente. Pero ha habido ya estudios de arqueólogos y de investigadores que hacen reportajes y todo, de que, bueno, ellos investigaron muy profundamente muchos libros de ellos. Estoy hablando en especial de Robert Bauval, que es un arqueólogo belga y que también es egipcio, pero que fue, digamos, desterrado de la Academia de Egipto por el director de asuntos culturales, etcétera, que en ese entonces era Zahi Hawass. Y él pues los desterró y dijo que tenían muy malas teorías porque él estaba muy ofendido de que estos arqueólogos dijeran que estas pirámides fueron construidas por seres que venían de otro lugar. Entonces esto despoja a los egipcios de esta herencia, ¿estamos de acuerdo? Es así como, no, los egipcios eran tan importantes también y ellos, es su pasado. Entonces es un poco fuerte, es un tema, un debate muy fuerte, decir que, que ellos no tuvieron esta inteligencia para construir esto. Es despojarlos de esta herencia, ¿no? De este conocimiento. Y ha sido muy, muy popular esto en esta parte de Egipto, porque cuando vienen tantos arqueólogos extranjeros y tienen tantas teorías, ¿no? Y son ellos de origen extranjero, pues obviamente esto no le gusta a Zahi Hawass y por eso los empieza a desterrar. Entonces estas teorías caen en la parte de arqueología prohibida, todo lo que está abajo de la alfombra, y entonces ya no pueden, van saliendo evidencias y ellos ya no pueden realmente decir, no, esto sí que era, porque ya está todo bajo la alfombra, ¿no? Entonces ya no hay manera de volver atrás. Pero conectándolo con, por ejemplo, no sé si en este canal han oído hablar de Edgar Cayce. Yo imagino que sí, que es este psíquico americano que decía haber sido un sacerdote sobreviviente de la Atlántida, que es quien puso cierta información bajo la Esfinge en unas cámaras secretas donde se supone que se resguardó toda la información de estas antiguas civilizaciones, que además se sabe que eran superpoderosos, ¿no? Porque estaba el planeta en otra dimensión, o sea, cuando Atlántida y Lemuria seguramente era una séptima dimensión aquí en la Tierra, y se sabe ahora a través de canalizaciones y otras cosas más, se sabe que venían con una huella estelar. O sea que Atlántida era fundada por pleiadianos y arturianos, y que Lemuria era fundada por andromedanos y arturianos también, porque los arturianos lo que hacen es siempre asistir a otras razas estelares a cumplir con sus propósitos, ¿no? Tienen distintas características, se dedican a distintas cosas. Los pleiadianos son muy de la espiritualidad, los sueños, bajar toda la información de lo etérico, pero los arturianos son buenísimos para ayudar a anclar todas estas emociones y vibraciones en los cuerpos físicos que se están habitando. Entonces, es todo son temas extensísimos. Lo que sí puedo decirles es que la presencia de estos dioses que están relacionados con Sirio, con Lira, los leones, de hecho, Sekhmet y Shu y Tefnut, que son también dioses antiquísimos, son los dioses del no tiempo, los dioses del horizonte, los dioses del tiempo y el no tiempo, y también son dioses de la humedad y de la creación, ¿no? O sea, para que hubiera un planeta Tierra y para que hubiera un universo y para que emergiera la Tierra, tenía que haber humedad. Entonces, por eso uno de ellos es el dios de la humedad y el otro es el aire, porque lo que hace el dios aire es separar el cielo y la tierra, ¿no? Para que haya aire en medio y entonces pueda haber una creación. Entonces, estos dioses son leones y son representados como leones y siempre tienen un disco solar en la cabeza, porque el sol, o están muy relacionados con el sol,
El Sol es representativo de nuestro sistema solar, pero también es representativo del Sol de Sirio. Entonces son seres que vienen de Sirio, pero que tienen un origen en Lira, porque Lira es donde se originan a partir del elemental de fuego el alma de estos leones. Entonces son antiquísimos, ¿no? O sea, son de las primeras conciencias creadas en este universo por los dioses o los Elohim o la fuente, ¿no? Porque dioses se le dice a todos, ¿no? Dioses son tanto los Elohim como la fuente es Dios, como son estos seres que han contribuido de cierta forma al desarrollo pues de la conciencia y de los cuerpos que tenemos ahora aquí en la Tierra, y que también ha habido cuerpos en otros sistemas estelares. Entonces, lo que yo encuentro en Egipto es, por ejemplo, esta representación de estos orígenes estelares. Encuentro presencia de los leones, de los aviares, que también son de Sirio, los halcones, Horus, Tod, el dios de la sabiduría. Encuentro otros dioses como la diosa Hathor, que es como un poco como mitad bovina, o sea, es como una vaquita, conserva las orejas de vaquita, pero realmente con ella lo que me di cuenta cuando canalicé a Hathor es que son seres que parecen vacas, pero realmente no son vacas, o sea, es otra genética. Entonces, por eso los egipcios en ese entonces la relacionaron como con esta parte bovina, porque así se ve, se parece a esto. Pero si ustedes ven las fotos, o sea, los relieves egipcios de Hathor, es su carita, pero tiene estas orejas raras, o sea, no son tampoco como orejas de vaquita, ¿no? No sé. Entonces he ido como develando este tipo de secretos para mí, ¿no? Principalmente, y esto pues lo comparto con todos ustedes en mis redes sociales, voy subiendo este tipo de cosas que voy encontrando, pero sí que es para mí el origen de la civilización. Sí creo que Egipto existe mucho más antes de lo que dicen los libros de la civilización egipcia. Y bueno, eso dijeron, había pruebas en la esfinge de los niveles de agua y que eso tenían no sé cuántos miles de años antes de lo que realmente se afirma. Bueno, para resumir lo que estás hablando, una frase que es tuya, dice, estudiar a los dioses egipcios es un camino para llevar o llegar a nuestra propia divinidad. Sí. Más o menos sí. lo que estás diciendo. Eso dije, sí. Resumiendo, que yo creo que lo has dicho muy bien. ¿Los códigos de la esfinge qué son? Los códigos de la esfinge un código, no importa de qué dios ni de qué sea, son paquetes de información que nos dan a través de un símbolo. O sea, todo el dios de la sabiduría, lo que hizo con su libro de magia fue codificarlo, por ejemplo, en las cartas del tarot. ¿Qué significa esto? Que son imágenes que hablan más que la información que uno pueda decir hablada o leída, ¿no? Los jeroglíficos esos son, de hecho, Todd inventa los jeroglíficos, que es un lenguaje que tiene muchos niveles de interpretación. Desde el lado académico puede decirte cosas muy básicas como lugares, historias, o se te puede narrar una historia, pero los sacerdotes y sacerdotisas del antiguo Egipto, que son precisamente seres que vinieron a activar esta información, tenían acceso a estos jeroglíficos en otros niveles. Y cuando vamos a recibir códigos, cuando estamos ahora estas semillas estelares, porque para mí los sacerdotes y sacerdotisas del antiguo Egipto somos y éramos semillas estelares. Yo he sido sacerdotisa de este lugar también en varias ocasiones y tengo estas memorias de estar codificando esta información en ciertos símbolos y ciertos elementos que quedaron grabados allí. Entonces, cuando
Cuando viene un código lo que significa es que nos lo van a dar en imagen primero y después lo vamos a traducir, bueno, yo como sacerdotisa lo voy a, como canalizadora modernamente, en términos modernos, lo voy a interpretar, lo voy a decodificar, lo voy a interpretar y se los voy a dar a la gente de una manera que podamos entender, ¿no? Lo vamos a interpretar, lo vamos a, digamos, a asumir también, porque son códigos, son paquetes de información que vamos a desarrollar en este taller que estoy dando para que la gente pueda acceder a esa información y se pueda anclar en su cuerpo físico o en su realidad, en su campo energético, y entonces toda su realidad cambie y mejore, ¿no? Para lo que sea que esto traiga. Son herramientas, los códigos son herramientas, es información que nos va a ayudar a recordar esta divinidad precisamente. Porque estos antiguos egipcios, por ahí se dice que tenían 165 sentidos despiertos. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, nosotros tenemos ¿cuántos sentidos? 5 sentidos más el femenino que le llaman el sexto sentido, ¿no? Pero realmente, o sea, yo podría decir, bueno, a lo mejor era comunicación telepática con los animales, con los, no sé, ¿no? A lo mejor había como una manera de sentir las vibraciones de los cristales, quizás había una manera de caminar sobre el agua, como lo hizo Jesús en algún momento, quizás había maneras de sanar, y entonces todas estas características, si nosotros lo viéramos aquí en la Tierra, en este momento, diríamos, es un Dios, ¿no? Es alguien, o sea, es un Dios. Entonces, por allí es por donde viene este sentir, ¿no? Que estamos regresando a esa divinidad. Esa es la divinidad a la que me refiero, que podemos regresar. Entonces, no es que estos códigos que estoy dando nos vayan a hacer, digamos, caminar sobre el agua, porque todavía no estamos en esa frecuencia, no estamos preparados para esa frecuencia, pero sí son herramientas que nos van a ayudar en el camino actual a ir reconociendo esa parte divina de nuestra alma y a ir reconociendo nuestros propios dones, y esto nos hace mejores personas por ende, ¿no? Porque la misma frecuencia va cambiando todo lo que tú eres por dentro. Entonces, estos códigos vienen de allí, de donde le decía de Edgar Cayce, porque Edgar Cayce visualizó esta cámara de registros bajo las patas de la esfinge, y nosotros podemos ir ahí en astral, o sea, no necesariamente tenemos que ir en físico y descubrir esto, pero todos estos lugares que ya han sido accedidos, ¿no? Que ya han sido pues encontrados por la psique de estas personas, por el astral, porque uno se proyecta astralmente ahí al templo y haces el trabajo que tienes que hacer. Entonces realmente los códigos nos sirven para muchas cosas y podemos activarlos ahí mismo, podemos ir ahí en una meditación, yo los voy a guiar en esta meditación. Entonces van a tener el código en imagen y en la meditación vamos a activar y encontrar ese código dentro de cada uno de estos monumentos de Egipto. Entonces realmente es conectar con la frecuencia que nos dejaron codificada ahí en estos templos, en estos monumentos, y conectar con la presencia de estos seres, porque los códigos de la esfinge lo que nos está diciendo es que son códigos estelares de los leones, de esa conciencia que son los leones, del Ira de Sirio. Esa es herencia. Digamos que estamos recuperando nuestra herencia. Muy bien, y haciendo contacto con esa herencia, ¿no? Con esas conciencias. Es una experiencia. Yo les digo, tómenlo felizmente como una experiencia, como algo que estamos, no sé, descubriendo juntos, y cada uno de los participantes siempre tiene una información diferente, un sentir diferente con respecto a lo que se está viviendo, y tienen una participación específica dentro de este proyecto que es
reactivar esta energía en estos templos, porque también con los códigos de Hathor, que es esta diosa bovina, fuimos allí al templo de Dendera, que es un templo dedicado a esta diosa que representa el amor incondicional, la felicidad, el júbilo, ¿sabes? O sea, es como esta sensación de estar en una felicidad absoluta. Entonces es reconectar con esos estados en donde no hay esta resistencia, ¿no? Pues te iba a preguntar ahora mismo por la diosa Sekhmet, porque afirma que eres hija de la diosa Sekhmet. ¿Quién era Sekhmet realmente? Sekhmet es una diosa leona que es la diosa del desierto, cuyo aliento es esta brisa caliente que se siente cuando uno está en el desierto. Ese es el aliento de Sekhmet. Es una diosa creadora que es capaz de cambiar toda tu estructura de ADN para sanarte. O sea, es realmente una diosa sanadora porque es la única diosa que destruye absolutamente todo, por eso es llamada la diosa de la guerra. Destruye todo para que en este vacío, en estos cimientos, se pueda establecer una nueva realidad, una nueva energía. Pero para ello ella destruye. Entonces la mitología de Sekhmet es esta diosa hija del sol, hija de Amón, Ra, que viene a la tierra y que en el momento en el que los humanos pierden la conexión con esta divinidad y empiezan a comportarse como totales inconscientes, la diosa tiene tanta indignación que los empieza a matar a todos. Y entonces viene Ra y dice, no quiero que muera toda mi creación. Entonces el dios de la sabiduría Tod, que es Aviar, también dice, bueno, yo tengo la solución, vamos a darle a Sekhmet, que está descontrolada, arrasando con la humanidad, vamos a darle una bebida a base de hierbas, de cerveza roja, de granada, o es una bebida que ella va a creer que es sangre y por eso se la va a beber, pero la vamos a emborrachar, ¿no? O en las teorías de estos otros arqueólogos, le dieron algo que la hizo acceder a otros niveles de conciencia, ¿no? Entonces ella cuando bebe esta cerveza cae dormida y se despierta como la gatita, como Bastet, que andaba por allí, Bastet maullando. Entonces se despierta como Bastet. ¿Qué es esto? Es una gatita, es todo amor, es ronroneos, y entonces perdona la humanidad y ya, ¿no? Vuelve todo como a esta normalidad. Pero lo que nos quiere decir esta... según yo, según mi sensibilidad, lo que nos dice esta mitología, es que realmente nosotros no podemos llegar a ese punto de destrucción total del planeta para poder recordar que somos divinos, ¿no? Para poder recuperar ese respeto hacia la vida misma, hacia la divinidad, hacia nuestra interna divinidad, pero también nuestro interno valor, porque muchas veces ni siquiera podemos decir en voz alta, vernos al espejo y decir me amo, yo te amo, me amo a mí misma o me amo a mí mismo. O sea, es muy difícil. Yo he tenido muchos que vienen a consulta conmigo, que vienen a hacer sus registros akáshicos o que vienen también a ayuda, a acompañamiento espiritual. Y no pueden amarse a sí mismos, o sea, no pueden decir me amo a mí mismo, tienen muchas resistencias. Les propongo que hagan un ejercicio y que en este ejercicio hagan una lista y en esta lista escriban 10 cosas que aman de ustedes mismos. Y para algunos esto es muy difícil de realizar. Entonces es esto, ¿no? Eso es lo que representa Sekhmet. Poder destruir todos estos programas que tenemos de nosotros mismos para realmente acceder al amor propio, ¿no? A reconocer que nosotros somos esos dioses. Entonces es algo fuerte, no es algo así suavecito de te doy tu cubito de azúcar, no es así, no es dulce. Es realmente son procesos
que conllevan destrucción y que son incómodos para cualquier ser que decida llevar esa espiritualidad, ¿no? Y tener ese contacto con estos seres, porque ellos no van a entender por qué uno no se puede amar a uno mismo aquí en la tierra. Ellos no entienden esto, dicen, pero es que, o sea, ¿cómo están tan ciegos? Entonces, ese es justamente el punto de corrupción. Este es el punto en donde otras conciencias no tan elevadas intervinieron nuestra conciencia. A través del dolor. Sí, fue en unos vídeos que fue hackeada la Tierra en algún momento por seres oscuros. Uh-huh. ¿Para qué? Para controlar, ¿no? Para que no fuéramos dioses que caminan sobre la tierra y estuviéramos, porque se le dio acceso a ellos también aquí en la tierra. O sea, no lo hicieron tan a propósito, no lo hicieron tan, ¿cómo decirlo? A través de imponerse. Realmente se les dio acceso, porque el planeta Tierra era un lugar que se abrió a todas las conciencias estelares. Y cuando se dice todas las conciencias estelares, no podía discriminar lo contrario, al contraste. Se tenía que dar lugar al contraste en la Tierra. Y para que nosotros pudiéramos reconocer en este juego que es el planeta la luz, necesitábamos algo que compararlo. Entonces, tendría que entrar la oscuridad. Entonces hubo esto, entró la oscuridad al planeta Tierra, pero fue también parte de la divinidad, o sea, la misma divinidad dio acceso a esta oscuridad, porque la divinidad es ambas, es el yin y el yang, es el balance de ambas. Entonces tenía que ser así, es algo divino, es algo perfecto, y de hecho nosotros accedemos a esta divinidad cuando somos capaces de decir, existe junto a mí o en la misma tierra un asesino serial y algo oscuro que un Dalai Lama o que no sé, un ser elevado espiritual como Jesucristo, como, ¿sabes? Como todos estos maestros ascendidos que han llegado al planeta Tierra. Claro. Entonces, cuando nosotros dejamos la crítica, el juicio a un lado, lo que significa esto es que estamos accediendo a una masterización de nosotros mismos, porque podemos ver cómo se desenvuelve la vida sin tener un juicio, porque todo es divino y es perfecto dentro de su estructura. Uh-huh. Eso es como, me estaba hablando de esto y bueno, estoy relacionando también, que es con no solo lo de fuera, el asesino, el Dalai Lama, sino también nuestra sombra. Tenemos que aceptarla y saber que tenemos esa parte oscura, y una vez que la reconozca es como que se reconcilian esas dos partes, y es como que, vale, sí, tengo una parte oscura que está ahí, claro. Pero o sea, hay que mantener ese equilibrio, tienes que ir por el centro, pero tiene esas dos polaridades, la oscura y la positiva. Muy interesante. Sí, pues, la oscuridad lo que está tratando de hacer realmente es integrarse con la luz, o sea, está tratando de hacer esta integración, pero nosotros tenemos esa parte oscura en el momento en el que decidimos venir al planeta Tierra y habitar este cuerpo, porque estos cuerpos ya tienen esta información oscura, porque se le dio acceso, vinieron y pusieron su genética. Mira, no es gratuito, que por ahí dicen, el cerebro reptiliano, es que el cerebro es reptiliano, ¿no? ¿Sí o no nos lo dicen así? Y el corazón, no, el corazón, de hecho, los egipcios sacaban el cerebro por la nariz, metían hacia los muertos para momificarlos, metían un tubo por la nariz y absorbían todo el cerebro y lo tiraban a la basura, pero el corazón no eran capaces de tocarlo y de sacarlo del cuerpo. El corazón se quedaba ahí, era el único órgano que se quedaba en la momia. ¿Y por qué? Porque el corazón es justamente donde se guarda toda esta información de luz, de divinidad. Entonces, claro que nuestro cuerpo de conciencia es el receptáculo de la conciencia.
Y lo que iba a decir es que claro que nuestro cuerpo tiene esta tecnología que es el ADN para poder almacenar todas estas cosas y sea todo un reto para el alma que habita el cuerpo de ver hacia dónde se va a ir, porque el alma cuando entra a un cuerpo humano tiene la opción, ¿no? Tenemos la opción de dejarnos llevar por nuestros impulsos oscuros o por la luz. Y esa información la vamos desempaquetando de nuestro ADN. O sea, esa información negativa está en ti, está en todos, pero no todos acceden a ella. ¿Por qué? Porque su alma no les permite acceder a ella. Todo depende del nivel de conciencia que habita cada cuerpo. Entonces hay quienes hacen algo maravilloso con ese cuerpo y hay quienes hacen algo que es pura confusión y entonces mejor deciden desencarnar, o sea, deciden morir para que entonces el alma tenga otra oportunidad de volver a los cuerpos. Uh-huh. O sea que podemos reprogramar ese ADN también, por lo que me estás diciendo. Sí, totalmente. Y lo hacemos. De hecho, lo que yo descubrí en la apertura de registros akáshicos estelares es que el cuerpo habita distintos lugares estelares, no nada más uno, y se puede meter a bajas frecuencias, a otras conciencias, porque lo que intenta es transformar esa conciencia desde el cuerpo, desde adentro. Uh-huh. O viceversa. Las conciencias oscuras pueden entrar en un cuerpo con ADN humano para programar oscuridad y para... Porque también se vale. Hay muchas razas extraterrestres como los Anunnaki que se aburren en su luminosidad y en su potencial y dicen, mira, vamos un poco a jugar por el lado oscuro para que no haya un poco de consistencia en las experiencias y entonces crean esclavos y luego los liberan y dejan que ellos crezcan con su propia conciencia y luego cambian y luego, ¿sabes? Entonces al final no es que haya súper malos y súper buenos, es como las razas humanas, la raza humana así es, ¿no? No todos somos completamente buenos. ¿No? Ni una sola persona, el Papa no es completamente bueno. No, bueno. Bueno, Alisa, el programa ha llegado hasta aquí. Ha sido maravilloso escucharte, me han resonado y has tocado algunas cosillas que me han gustado bastante. Pero me gustaría que diera un último mensaje para la audiencia que nos va a escuchar, algo importante que creas que sea importante compartir con ellos. Pues esto, que tengan confianza en su propia alma, que sigan solamente los mensajes de su alma y esto lo pueden saber cuando sienten la resonancia. Toda la información, bájenla a nivel de corazón y ahí van a saber cómo se siente y cuando se sienta, no confío en esto, realmente hagan de caso a esa intuición porque por ahí es por donde nos están enseñando a utilizar nuestras herramientas, nuestro cuerpo, nuestra intuición. Entonces confíen en su alma. El alma es la que usualmente nos está indicando qué hacer y es a través de la intuición, de las emociones, de cómo resuena, de si se siente bien o no tan bien. Entonces por ahí yo digo, solo háganle caso a su propia alma y nada, pues aquí estamos, nos veremos próximamente seguro en este camino y pues nada, qué bello que estén aquí, muchísimas gracias por escucharme, por resonar, por tener un compromiso personal con la evolución espiritual y la evolución de conciencia. Eso es muy importante. Todavía somos pocos en el planeta que tenemos esta conciencia por lo espiritual. Efectivamente, en eso estamos, intentando que el máximo número de gente resuene con esta información. Claro. Bueno, pues lo dicho, Alexa, te agradezco infinitamente que me concedido esta entrevista y espero ya hablar
si es que es posible más adelante, de informaciones, pero ya más concretas y más amplia, una información mucho más amplia de un tema en concreto. Claro. Agradecértelo y mil bendiciones por eso, por la entrevista. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti. Les mando millones de bendiciones.